Defínense como una formación del underground real. Mota Blues y una banda de rock irreverente que fai la música que ellos diva prestar escuchar. Una banda que funciona como una cooperativa, con las puertas abiertas a quien disfruta de la música y de los llazos que genera. Fu Metamorfosis y el su último trabajo. One and lo 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 Pablito volante carretera vivía de festival en festival vendiendo ropa guapa y hierba buena. Pensó que nunca lo iban a parar. Tenía unos tripis excelentes y setes mexicanos sin igual. Sonaba un disco de los delincuentes cuando bajó de Polasiero a Portugal. Dudó de si ir por Huerna o por Pajares, no ponía nada en el Social Drive y al final fue por el peaje. Una chorba que venía de allí dijo que estaba todo guay. Del Paraguay. Iba disfrutando del paisaje, de la música y del viaje. Me caballa luces verdes en el horizonte. Ay, mira mis luces. Paro, sí, sigo, no sé lo que hago. Hola, buenas, ¿qué tal? 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 Estás gracioso hoy. ¿Qué tal? Yo no fui, ¿qué tal? Y a Pablito le pusieron el palito y escribió la ranchera del control de la madera. ¡Nos pillaron, güey! ¡Falta la clica! ¡Ándale! Mota Blues, que voy a ir por este orden, voy a empezar por un orden diferente. Cristian, Leti, Tony y sí, el Chino, que además es miembro fundador y el miembro más estable de esta banda, de rock sierense, de rock divertidísimo, muy descarado, muy irreverente, con mucho que decir, que lleváis ahí dando la murga pues unos cuantos años. Cuéntame ahí cómo arranca todo este proyecto y cómo va mutando, porque tenemos una representación, pero vamos, por Mota Blues ha pasado muchísima gente y sigue pasando, ¿no? Sí, seguirá. Hace poco, no sé cuántos músicos decían que había tenido Santana, no sé si decían 58 o un rollo así. Tú, venga, pues entonces vamos si puede Santana, yo también. Guay, claro, tío. Y mola mogollón que Mota tenga esa idea de cooperativa, de comunidad, de familia. Entonces que la gente que ronda nuestro ambiente forme parte y salir un poco de esa idea del grupo cerrado de guitarra, bajo, batería. Y bueno, pues vas tratando de hacer la música que te parece que te molaría escuchar. ¿Y vosotros cómo fuisteis entrando? A ver, por ejemplo, Tony, ¿tú cómo empiezas? Yo me llevo dedicando a la música siempre, vamos, y siempre estaba en el circuito y conocí a Chino de estar en... De jiji, de jaja. De farra. Sí. Y nada, un día surgió la oportunidad, me lo propuso y dije, ¿por qué no, no? Sí. Guay. Porque tú fundamentalmente eres guitarrista, aunque bueno, multiinstrumentista también, pero aquí batería, ¿no? Desde el minuto uno. Eso pues es, voy a meter a tocar la batería aquí. Y en el caso de Cristian, ¿tú cómo entras? Bueno, yo en mi caso, aunque no tengamos mucha pinta de clásicos, Chino y yo estudiamos juntos en el conservatorio. ¿Qué dices? En Oviedo, No. sí. ¿Conservatorio? Sí, y nos graduamos el mismo día. Oye, ¿qué instrumento, por favor, venga? Guitarra, los dos. Guitarra clásica. Yo entré para ahí y era algo más mayoruco y Deep Purple. Vale, y dices tú, venga. Y ahí ya os visteis y dijisteis aquí, claro. Uña y carne. Sí. Entonces, bueno, pasaron los años y con el tiempo fueron surgiendo bajas en el grupo y siempre contó conmigo.
Y creció el pelo luego también y claro, joder, todo mejor. Y eso fue mejor. Si ya dejaba la melena, ya estupendo. Y el caso de Leti, que nos deja además este espacio maravilloso en el que estamos, y luego hablaremos ahí de la parte ya más visual. Pero bueno, tú también te hemos visto actuar, ¿no?, dentro del grupo. Yo sí, yo estoy desde el principio. Empecé con fotos, merchandising, luego videoclips, luego coros, luego lo que me echen, apoyo moral. Oye, sí, comentabais esto un poco de la organización, decías un poco como una familia, también como una cooperativa. Vosotros decís que sois underground de verdad. Y digo yo, hombre, de verdad, a ver, aquí hay que matizar, que es que hay underground de palo, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, yo creo que sí. Igual que el rap, por ejemplo, empezó siendo una protesta y luego se industrializó, creo que mucha gente sí empezó en el underground, pero luego, bueno, pues si vas teniendo padrinos, si vas teniendo no sé qué, y te echa una mano todo Dios, si tienes un montón de pasta, el underground va como desapareciendo, ¿no? Entonces, nosotros de momento vivimos en la trinchera del underground real. Total y absoluta. Artesanos. Y, por ejemplo, a la hora de meter este proyecto en un estudio y grabarlo y materializarlo y sacar música enlatada, no enlatada, ¿cómo lo hacéis? ¿Se grabas en varios estudios, en uno, se mezcla...? Este disco está grabado, hay varios estudios, igual que hay un montón de músicos, hay una mezcolanza en general. Desde Satélite, Quadrophonic, hicimos cosas también en La Nozal y luego, pues... Como toca todo, también graba todo. Y ahora mismo Tony tiene su estudio, que es Taro también, que os lo cuente él mejor casi. Sí, nada, me grababa a mí mismo y con el tiempo fui aprendiendo más y nada, decidí coger un local y montarme el estudio allí y como conozco a mucha gente, ellos ya empezaron a venir poco a poco, empezar a hacer cosas ahí y desarrollar las ideas. Esto para el cuarto disco del que estamos hablando, pero por ejemplo en los anteriores llegasteis a tener hasta de productor en uno de los trabajos a Jorge Ilegal, ¿no? O sea, sí. ¿Qué bien vosotros? Dijo, estos chicos... Que pasábamos de todo, yo creo. ¿Sí, no? Después de haber hecho ese disco, tengo como más claro qué sonido de guitarra me mola, porque ahí es que metí todo lo que encontraba. Abrí un armario y decía, meca, vaya guay, mira eso, meca, mira esa Rickenbacker, mira esa otra guitarra synth. Entonces, al final, pues fue como un disco en el que hay muchísimos sonidos, que muchos los identifico como míos y muchos se me hacen hasta raros, sí, pero que a día de hoy sí me condujo a decir, hostia, pues me mola que una guitarra suene así. Qué bueno. Ahora que mencionábamos a Ilegales, que Tony, tú también estás con Ilegales, claro, normalmente en estas formaciones, además en las que, digamos, se juntan un montón de músicos, esos músicos comparten a su vez también grupo pues con otros más, ¿no? Con lo cual al final se va creando como una super red. Y yo no lo sé, pero me la voy a jugar, aparte de lo de Tony, yo seguro que tenéis también otros proyectos en paralelo, ¿no? Que no es única y exclusivamente Mota Blues. Por ejemplo, Cristian, ¿tú tocas con otras bandas? Sí, por supuesto. Con distintos proyectos muy variados, además. Sí. Tanto versiones como música propia de un género, de otro. Entonces, bueno, siempre trabajé con mucha gente paralelamente. Y hablabais antes de Fumetamorfosis. ¿A qué suena? ¿Qué se puede encontrar? Fumetamorfosis, pues hay un poco de todo, porque como hablábamos de lo del underground de verdad, sí, yo creo que al final ya está bien del rollo del rock este idealizado de ahora mismo, megalómano, que te pagas 300 pavos para una entrada y luego vendente la Coca-Cola 17 y tienes que pasar un control de seguridad para entrar y tal. Entonces este disco es un poco un reflejo de eso, de que nos mola tocar en acústico como cuando estamos de comedia por los bares por ahí, el grupo de amigos, que nos mola tocar también en eléctrico como trío, que nos mola que todos nuestros colegas estén presentes en eso. Entonces hay electrónica, hay folk, hay blues, hay un montón de estilos. ¿Y de músicos cuántos han podido participar? Santana. Alrededor de 15. Bueno, no está mal. Y vosotros claramente tenéis ahí una vertiente con mucho sentido del humor y con mucha guasa, pero también tenéis ahí mucha reflexión, porque vosotros metéis ahí la pullita un poco en el speech y habláis también de cosas más reflexivas. Entonces nos vamos a poner así en plan reflexivos. ¿Y de qué habláis así un poco más trascendental? Que haya una guerra en activo, me parece un ejemplo de los retrasados que estamos. Entonces tenemos dos opciones. O nos chinamos a bloque,
o te lo decimos así como medio de risa, que entonces igual entra mejor por el subconsciente de todo Dios, digamos. Con lo cual elegimos el humor como vehículo y claro, entonces las letras pues cogen una naturalidad que nos mola como bandera del grupo, digamos. Sí. Y ahora la pregunta del millón, ¿se puede vivir de la música? ¿Se puede vivir de la música? Por supuesto que se puede vivir de la música. ¿De la música de qué? ¿De venderla, de componerla, de grabarla, de moverla? Pues Hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas. Es complicado. ¿Te toca la batería o...? Bueno, tú eres un ejemplo de una persona que está grabando, dando clases. Yo durante la semana me dedico también a dar clases, tocamos ambos con un montón de proyectos. Claro, luego otra cosa y todo el rollo este que venden ahora los guajes del hype y el cash y el no sé qué. No, uno oye, vivir de la música y otro que te compres un chalet bañado en oro. Vosotros monetizáis, pero currando. Eso es. Va compensando, efectivamente. Oye, la parte visual, que tenemos aquí a Leticia y no lo hemos comentado, pero sí es verdad también que bueno, es parte importante, ¿no? A la hora de presentarse en una banda, también de tener la identidad, de que sepan de qué vas y además aprovechando este espacio tan fabuloso en el que estamos, que es tu estudio fotográfico, tú te ocupas de esa parte un poco del grupo y me tenéis que contar lo del vídeo este que grabasteis ahí en Nevada y en California, porque eso suena muy guay, pero sí que es una realidad, con lo cual, bueno, Leti, cuéntanos un poquito. Ojalá nos hubiéramos ido a grabar el vídeo de Mota, pero no, fue las vacaciones y aprovechamos para grabar el vídeo de Mota. Los planos recursos que hay en el vídeo no son solo de América, son de todos los viajes que llevamos hechos desde que empezó Mota. Entonces hay desde Holanda, Cádiz, Cataluña... Somos como un recurso ambulante. Bueno, ¿y con qué tema vais a cerrar? Pues vamos a cerrar con Vivo de lo que atropello. Jonathan Swift, el de Gulliver, había escrito algo sobre eso, sobre que si comes a los ricos, soluciones el problema de la sobrepoblación y el de la desigualdad, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estribillo era de Conrad y lo que hice fue hacer como una trama argumental en la que englobar todo eso que va creciendo con una sorpresa que vais a ver a continuación. Pues con ganas de la sorpresa y sobre todo bueno, de seguir escuchándoos. Mota Blues, muchísimas gracias. Cristian, Leticia, Toni y Chino por haber estado en Sonaria. Rock and roll. 1, 2, 3, 4. Un buen colega pensó al volver de vacaciones que no quería ir a correr con aquella resaca de cojones. Dio una planta carnívora y tuvo la gran idea. Él no sabía cazar, pero tenía una furgoneta. One, two. ¡Primer proyecto! Vivo de lo que atropello, esa es mi gran virtud. Ya no necesito más gasolina y camping gas. Si atropello una vaca, ¡Pones a la saca! si atropello una ardilla, La como a la parrilla. vivo de lo que atropello y me pongo hasta el cuello. Vivo de lo que atropello y me pongo hasta el cuello. Era un tipo de la selva que valoraba por igual matar a una persona, bla, 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 toma, matar a un animal. Pero sufría el personaje con cada homicidio día a día. Encontró la solución sin cambiar de forma de vida. ¡Proyecto 2! Yo solo como hijos de puta, ya ni animales ni fruta. Una gorra azul cada vez que me levanto, por eso lo fuerte que canto. Vaya gordos los banqueros y los meto al horno.
vivimos una época en la que hace mucho tiempo que en estas tierras se murió un dictador, pero parece que no hace tanto porque la gente no se acuerda. Y claro, te pones a entrar en las redes sociales, todos estos temas tan actuales, y resulta que si dices que esa gente que anda por ahí haciendo saludos romanos son te lo censuran, tío. Y claro, te pones a hablar sobre cosas como y te lo censuran, tío. Pero claro, yo creo que lo que tienen realmente es envidia de que nos ven pasarlo de puta madre. Y básicamente piensan que somos una panda de vagos y maleantes que no hacemos más que... Por eso en Mota Blues siempre decidimos honrar la figura del jabalí por su nobleza, por esa cualidad que tiene, que hace que aunque la carretera vaya de frente, él la pueda atravesar transversalmente. El jabalí no ve una pared de un banco, ve un butrón para entrar y uno para salir. El jabalí no ve a Elon Musk, ve espacio atravesable, porque el jabalí te pone firme. Jabalí te pone firme, jabalí te pone firme.